Hermanos, hoy vamos a ver cómo se produce el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús, el Cristo o el ungido. Y lo encontramos en San Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia real de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y María dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí un ángel se les presentó de parte del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí yo os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del ángel. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho. Aquí encontramos un relato que vamos a resumir. En ese tiempo en que María está a punto de dar a luz a su hijo primogénito, aparece un edicto de parte del emperador romano Augusto César que todos los habitantes del imperio romano tenían que registrarse en el censo. Obviamente esto era con motivos de los impuestos. Y entonces ellos tenían, los habitantes del imperio romano tenían que ir cada uno a la ciudad de donde era originaria su tribu o su etnia. Y José y María subieron a Belén, a la ciudad de David, para registrarse, porque ahí estaban. Ahora, María tenía un avanzado estado de embarazo. Dice que estaba a punto de dar a luz. El camino eran muchas millas y no era un camino fácil. Y cuando llegan al pueblo de Belén, pues obviamente todos los hoteles o los lugares donde se podían acomodar estaban ocupados porque había mucha gente que había ido a registrarse en el censo. Y entonces el único lugar que encuentran es un establo, ahí donde las vacas duermen y donde las vacas comen. Y ahí se produce el alumbramiento. Y como no hay dónde acostar al bebé, no llevaban una cuna, no les queda otro lugar que acostarlo en el mueble donde se pone la comida de los animales, en el famoso pesebre. Y lo envuelve en un pañales como era la costumbre de la gente pobre de aquel tiempo. Esto, humanamente hablando, diríamos: ¿cómo que el Hijo de Dios va a nacer en esas condiciones? Pues así lo tenía previsto el jefe de todos nosotros, o sea, Dios el Padre. Pero fíjense, para anunciarle a la humanidad que ya había nacido el Mesías prometido a David por el profeta Natán, cuando le dijo: David, cuando tú mueras, el Señor va a levantar un descendiente de ti que tendrá un reino eterno y va a edificar una casa para Dios. Y entonces ahí se está cumpliendo. Aparecen unos ángeles y les dan la noticia a los pastores que ya se ha cumplido la profecía y que ese Mesías ya ha nacido. Y que vayan al pueblo de Belén
porque no estaban obviamente ellos en el pueblito, sino estaban afuera, allá donde se cuidan los animales, y que lo encontrarían al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces los pastores se preparan para salir corriendo, pero de repente una multitud de ángeles en el cielo aparecen cantando y dándole gloria a Dios porque ha enviado la salvación al pueblo humano. Y entonces los pastores, con ese regocijo, salen corriendo y llegan ahí donde les había dicho el ángel que estaba el niño, y encuentran a José, a María y al niño acostadito en el pesebre. Salen de ahí, lo primero que hacen los pastores es empezar a decir a todo el mundo que se encontraban en su camino que la profecía ya se había cumplido y que el bebé Jesús estaba en el pesebre y que era el descendiente de David. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Que Dios utiliza cualquier medio para cumplir con sus planes y que envió a su Hijo de la manera más humilde para morir por ti y por mí, porque esa fue su promesa, que Él iba a enviar a un Salvador para que nos rescatara a todo su pueblo, a todo el pueblo de Dios, nada más al pueblo hebreo, a todo el pueblo de Dios de los pecados. Otra cosa que aprendemos es, cuando tenemos la nueva de salvación, abrir la bocota y empezar como los pastores a predicarlo por todos lados. Y con esos dos pensamientos reciban la bendición, mis queridos hermanos. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén.